Muy bien, hermanos, pues vamos a tener ahora pues esta, digamos, exposición, ¿no?, de los domingos que tenemos estas comidas fraternales, estas exposiciones especiales, temáticas. Y entonces la tarde de hoy es acerca del tema que no es muy conocido, ¿no?, que es el de la reforma personal. La reforma personal, ¿no?, porque tenemos siempre la idea que cuando hablamos de reforma es algo genérico, ¿no?, algo cósmico, pero la reforma es, como vamos a ver, antes que nada, primordialmente, la reforma personal. Y bien, pues quería entonces comenzar con una pregunta. ¿Es posible, creéis, hermanos, es posible una reforma bíblica en la actualidad? Pues viendo la situación actual, viendo cómo nuestras naciones, particularmente en Occidente, ¿verdad?, Francia, España, Escocia, Portugal, en fin, toda Europa, Estados Unidos, América Latina, cómo nuestras naciones, que tienen un pasado cristiano, por supuesto, pues se han alejado del Señor, de la palabra del Señor, y de ser guiados en mayor o menor medida por incluso la palabra de Dios, la ley de Dios o la moral cristiana, se puede decir, ¿no? Y viendo también, por otra parte, el actual estado de las iglesias en general, el cristianismo, pero en particular las iglesias nacidas de la Reforma Protestante, protestantismo, el mundo evangélico, pues entonces hemos de decir que a ojos humanos esto no es posible. Hoy, ¿no?, digamos, a ojos humanos es imposible. Ya solamente por la cuestión numérica, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias hay reformadas? El conjunto de las iglesias. ¿Y cuántas de las iglesias reformadas que tienen el nombre de reformada, ¿no?, pues tienen, digamos, en mente el propósito de poder asistir o ser actores, o por lo menos que se dé en la actualidad una reforma siguiendo más o menos el modelo, ¿no?, del siglo XVI, por supuesto también adaptado a las distintas circunstancias, a los distintos tiempos, pero sobre ese patrón. ¿Cuáles son las que tienen entonces este propósito de reforma en la actualidad? Pero bien, ahora también tenemos que precisar una cosa importante, que es fundamental, que es la cuestión del sentido de la palabra, reforma. ¿Qué entendemos o qué se tiene que entender por la palabra reforma hoy? Pues digo que hay dos visiones principales. La mayoritaria son los que, la mayoría de los que se consideran hoy reformados, pues la visión es aquella que por la predicación del Evangelio, entonces hay convertidos, por supuesto, se predica el Evangelio de la gracia, y hay pues convertidos, hay crecimiento de la iglesia, crecimiento del número de iglesias. Y entonces, el crecimiento por medio de la predicación del Evangelio es entonces, según la enseñanza de la Reforma, según entonces se siguen, se confiesan los principios generales, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de la Reforma, por ejemplo, las llamadas 5 solas, ¿no? O también la predicación según los llamados, bueno, las doctrinas de la gracia, o los 5 puntos, ¿no?, llamados 5 puntos del catecismo. Entonces esta sería la idea, ¿no? Predicación, conversión, ¿no? Es una idea también que es también la del avivamiento, ¿no? Que haya un avivamiento. Fuera de las iglesias reformadas, esto se dice sobre todo con la palabra avivamiento. Bueno, pues sí. Ahora imaginemos que eso se da, ¿no? Por un momento que esto se da, que esto es así, que alcanza un grado bueno, un grado importante, crítico en la sociedad. Bien, gloria a Dios, por supuesto, ya vamos a hablar, ¿no? Pero si eso es así y no hay más que esto,
entonces esto ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a ser un crecimiento y una proyección a escala de lo que ya tenemos. Porque no habrá un cambio más. Yo esto lo comparo, ¿conocéis el cubo Rubik? El cubo Rubik, ¿no? Cuando yo era pequeño, pues es el cubo este que tiene distintos colores, ¿no? ¿Lo conocéis o no lo conocéis? Yo estoy aquí, sí, vale. Pues es el cubo Rubik que tiene distintas caras, de distintos colores, ¿no? Entonces imaginemos ese cubo que está completamente desordenado, ¿no? Y que no está ordenado, ¿no? Bueno, pues esto sería el cubo Rubik desordenado y crece, ¿no? Entonces es un cubo Rubik, a lo mejor enorme, pero sigue siendo enorme, desordenado, ¿no? ¿Verdad? Ejemplo. Estados Unidos, el país tal vez más evangélico aquí en el mundo. 60 millones dicen de evangélicos, ¿no? Tenemos 60 millones de evangélicos. ¿Eso influye en la dirección, por ejemplo, del país como tal? ¿Eso influye en cómo está organizado el país de cara al interior, de cara al exterior también? ¿De cara a cómo se organizan las distintas iglesias evangélicas? ¿O es ese inmenso, gigantesco cubo Rubik desordenado? Por supuesto, hay que predicar el Evangelio siempre. Por supuesto, hemos de predicar la palabra de Dios, hemos de predicar las 5 solas, todo el consejo de Dios, el Evangelio de la gracia, para ver convertidos como el Señor nos ha convertido a nosotros y ha hecho esa obra de gracia en nuestras vidas. Por supuesto que sí. Y nunca lo vamos a predicar lo suficiente y vamos a llegar al momento que digamos, no, ya basta, ya hemos hecho bastante. No, nunca. Esto es en cuanto a la visión de reforma, digamos, mayoritaria. Después hay otra visión que también, ¿no? Que es la idea de, sí, más bien, propiamente dicha, una reforma, ¿no? Vamos a realizar, entonces sí, a reorganizar, a ordenar, ¿no? Vamos a intentar realizar una unión de las iglesias en torno a un credo, a una confesión histórica de la iglesia. Vamos a unificar entonces el gobierno de la iglesia. Vamos a unificar el culto para que no sea esto, pues, ¿no? Aquí la caja de Pandora o el culto, la disciplina también, ¿no? Que todo sea uniformado. E incluso hay hermanos, ¿no? Que también dicen, por supuesto, que esto se haga desde el poder político. Que sea el poder político que promueva esto, como también hay veces que promuevan distintas ideologías, pues está promoviendo también esta reforma, ¿no? Llegado el caso. De manera que se pueda llegar a decir que de esa manera pues hay una reforma de lo ya existente y entonces hay una implantación, ¿no? Desde el poder de un sistema, digamos, reformado en todo el país, ¿no? Y entonces este modelo sería entonces el modelo de la implantación legal de la reforma desde el poder. Algo parecido cuando hay revoluciones, ¿verdad? Y se implantan desde el poder pues nuevos regímenes. Algo parecido. La idea, por lo tanto, sería la imposición desde el poder por ley. Por ley. Y entonces la cuestión aquí clave y fundamental es que la palabra ley, la ley de Dios, ¿no? Entonces es una perspectiva de la ley de Dios. Por supuesto no hay ningún problema tampoco con la ley de Dios, como antes tampoco había ningún problema con la predicación del Evangelio. No es para nada esto. Estamos siguiendo el estudio del catecismo mayor en el decálogo y lo estamos pues viendo, intentándolo ver en detalle. De igual manera, nunca vamos a hacerle la suficiente atención a la ley de Dios. Pero, la cuestión es esta, es que si la reforma es única y exclusivamente esto, si eso solamente es la reforma, entonces la idea que alguien te puede decir es que tu modelo de reforma es solamente la coacción, la imposición, ¿verdad? Algo solamente legal,
algo solamente legal. Y esta, pues bueno, es una perspectiva que, por supuesto, cuando se presenta, la mayoría de los creyentes, ya no digo evangélicos, sino incluso reformados, la rechazan. Porque lo piensan que es solamente algo de coacción, ¿no? O de imposición. Entonces, ¿qué hay que decir a esto? La idea principal, hermanos, es que el objetivo último de una reforma, para que sea verdaderamente una reforma, es una transformación o cambio, tanto de la Iglesia como de la sociedad. Total. Total. De manera que todo lo que se quede por debajo de esto no hace justicia verdaderamente a la palabra reforma. ¿Qué es reforma? Es volver a dar una forma nueva a lo ya existente. Forma nueva, forma bíblica, ¿no? Forma bíblica. La forma bíblica. La Biblia enseña una verdad y no más. Y tiene que ser esta, por lo tanto, para todos y cada uno, ¿verdad? De igual manera. También, por supuesto, nosotros, nuestra Iglesia, cree y confiesa el deber de los gobernantes para con la verdadera Iglesia, para con la verdadera religión, para con la verdadera fe. Es el principio del establecimiento que todavía enseñanza común en el tiempo de la Reforma, todavía se mantiene en bastantes iglesias fieles a todo el consejo de la palabra de Dios. Nuestra iglesia, por supuesto, lo mantiene como un principio muy importante. Ahora bien, la cuestión es esta, hermanos, es que si la reforma es solo esto, y que si la reforma esencialmente en sí mismo, para los creyentes, es algo que ocurre fuera de nosotros de esta manera que estamos diciendo, como algo legal que nos viene desde el poder, entonces, hermanos, a ver, esto tendría que ser el desenlace final de la reforma, la conclusión cuando ya hay un número suficiente, sí, por supuesto, de creyentes, avivamiento, ¿no? Conversiones, que tienen además esta misma mente y este mismo propósito de reforma. Porque esto es, hermanos, la cuestión y sobre todo la idea que quería compartir, hermanos, que la reforma es antes que nada un asunto del corazón y es un asunto personal de cada creyente. Es decir, que debe comenzar con cada uno de los creyentes. En el sentido de que el corazón de cada hermano, de cada hermana, cada creyente ha de estar dispuesto y preparado para la reforma. La reforma, si ha de venir, no viene porque sí. Porque sí, ya está. Es porque los creyentes estamos dispuestos, es decir, voluntarios para ello, ¿no? Y preparados para la acción, ¿no? Para dar los primeros pasos para ello. Y bien, pues entonces podemos ver aquí primeramente la base bíblica de todo esto que estoy diciendo, en esta introducción que he hecho. Una pequeña base bíblica acerca de la importancia de que esté el corazón de la gente por la reforma. Para ello hemos de prestar atención sobre todo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que es, bueno, es, digamos, la porción de la palabra de Dios menos hecha que se le hace atención, ¿verdad?, en el mundo evangélico en general, dejada por alto. El libro, el Antiguo Testamento, es decir, los libros históricos y además los proféticos también en general, ¿no? Si se abordan estos libros, normalmente se hacen desde una manera selectiva, solamente pues un pasaje de aquí, otro allá, los más conocidos, ¿no? El pasaje de los huesos secos de Ezequiel, otros así, ¿no? O de la nueva alianza en Jeremías. Pero no se estudia de una manera seria, sistemática, y sobre todo no se hace
teniendo en mente esta idea, que el Antiguo Testamento para nosotros, y estas secciones históricas y proféticas, para nosotros nos muestran modelos de reforma para la Iglesia y para la sociedad. Modelo para la reforma. Y esto, sobre todo en la figura de los reyes, ¿no? Porque en la porción sobre todo de los históricos, se centran en los reyes solamente. Entonces vemos, según cómo sean los reyes, así también es el pueblo, y así también es el trato de Dios con el pueblo, ¿no? Y esto que estamos diciendo, por lo tanto, los reyes, sobre todo los reyes buenos, ¿no? Los reyes justos, rectos, pues son también un modelo para nosotros en este sentido. Reyes como por ejemplo, por supuesto, David o Salomón, ¿no? Antes de la apostasía que hemos leído esta mañana. O también reyes como Uzías, o como Josafat, o como otros. No vamos ahora tampoco aquí a anotar el nombre, ¿no? Los nombres. Reyes buenos. Pero también hay dentro de los reyes buenos que además acometieron reforma. En el Antiguo Testamento sobre todo hay dos. Sobre todo hay dos. Hay sobre todo el rey Ezequías y el rey Josías. El rey Ezequías y el rey Josías. Entonces podemos tomar, por ejemplo, uno de un buen rey, el rey Uzías. El rey Uzías, ¿no? Nos habla de él, sobre todo el segundo libro de Crónicas, el capítulo 26 de Crónicas, ¿no? Y ahí pues vemos que él era un buen rey, dice, versículo 4, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió a buscar a Dios en los días de Zacarías, que era el sumo sacerdote. Zacarías, entendido en misiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él lo prosperó. Bueno, el caso es que era el buen rey, él hacía lo recto, guardaba la palabra de Dios y por supuesto también la hacía guardar entonces en cuanto a la verdadera fe y el verdadero culto a Dios en Judá. De modo que vemos el resultado para el pueblo. El pueblo le fue muy bien tener a un rey como Uzías, ¿no? De esto, pues leemos en el versículo 15 que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, etcétera, etcétera, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ayudado maravillosamente, ¿por quién? Se deja entrever, por supuesto, que es Dios. Dios lo ayudó maravillosamente a Uzías. ¿Por qué? Porque él había sido fiel. Porque él había guardado la palabra de Dios y había hecho guardar la palabra de Dios al pueblo, aún con coacción, aún con compulsión, era su deber y bueno, le funcionó, ¿verdad? Ahora bien, no es todo. No es todo. ¿Por qué? Vemos la necesidad también de la reforma personal de los individuos. Para eso podemos ir a ver los profetas. Leemos, por ejemplo, el capítulo 1 de Isaías, ¿no? Isaías capítulo 1 y el versículo 1. Isaías profetizó, por lo tanto, ahí se nos dice el reinado de los reyes, cuando Isaías profetizó, y dice que Isaías profetizó en Judá y Jerusalén en días de ¿qué? De Uzías primero, Jotam, Acaz y Ezequías. Primeramente en los días de Uzías. Y continúa entonces aquí, capítulo 1, 2, 3, con distintas profecías. Y mirad, uno de los pasajes más conocidos de Isaías es el capítulo 6, la visión del templo de Isaías, ¿no? Y ahí que leemos el capítulo 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, etcétera, etcétera, etcétera. Así, por lo tanto, vemos que el capítulo 6, esta visión es cuando murió el rey Ezequías. Entonces, bueno, la cuestión entonces se presenta y se hace es la visión
de Isaías en el templo, ¿qué representa? ¿Qué fue? Es la visión con la que Dios se le apareció justo al principio de su, digamos, ministerio, en el sentido de que fue la visión con la que Dios lo llamó y lo envió a ser profeta, que antes no había sido profeta para nada y que ahora sí que lo fue. Bueno, pues es decir que esta es normalmente la visión normal que dicen que es la visión y llamamiento de Isaías, ¿no? Que la visión con la que Dios llamó a Isaías, ¿no? Lo tenemos aquí hasta el mismo titulito de nuestras Biblias, ¿no? Pues la mayoría de ellas. Pero claro, entonces significa que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 estas profecías serían posteriores y que se han puesto al principio. Pero sobre todo es que en el versículo 1 dice que predicó en el tiempo de Uzías. Entonces la solución o respuesta es que sin duda es que capítulo 1 al 5 fueron las profecías que hizo Isaías en el tiempo de Isaías, que Dios se le había aparecido antes, que Dios le había llamado y enviado, y que después se le volvió a aparecer en el capítulo 6. De la misma manera que en el Nuevo Testamento tenemos aquí en el apóstol Pablo, que en el capítulo 9 de Hechos se le aparece Jesucristo por el camino de Damasco, se le aparece, ¿verdad? Y después vemos que en el capítulo 22 de Hechos se le vuelve a aparecer Jesucristo en el templo para enviarlo a los gentiles para predicar el Evangelio. Con lo cual, pues, nada exige que, obliga a que solamente haya podido tener una visión de Dios Isaías a lo largo de su vida, y que solamente se relata aquí la más importante, ¿verdad? En todo caso, esto que es importante, porque si vemos esto, ¿no? Es que el capítulo 1 al 5 son los pecados que había en el pueblo en los tiempos del justo Uzías. Y entonces vemos que el pueblo estaba también corrompido. El pueblo tenía pues mucho dinero, le iban muy bien las cosas, habían sido ayudados maravillosamente, pero el pueblo estaba lejos del Señor y se entregaban a todo tipo de pecados. Privados, ¿no? Pero pecados. El corazón del pueblo estaba lejos del Señor. Y esto, por lo tanto, vemos que es un ejemplo muy claro que debajo de una apariencia exterior de ortodoxia, de una fachada correcta, podríamos decir, no de una manera despectiva, pero sí de una apariencia ortodoxa, correcta, etc. Por ejemplo, de un buen rey, de un buen sistema social, pues puede haber en realidad, pues que esto no le afecta para nada a la gente, ¿no? Tenemos el caso también, por ejemplo, de otro buen rey, Josías. Esta vez él hizo una gran reforma, ¿verdad? Josías, un buen rey. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, ahí tenemos, ¿no? El comienzo de su historia. Bueno, pues nadie puede decir nada de Josías en ese sentido, por supuesto, pero leemos en el libro del profeta Jeremías, pues en el capítulo 3, por ejemplo, y ahí leemos el capítulo 3, versículo 6, me dijo Jehová en los días del rey que, Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. O también en el versículo 10, con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente, solamente exteriormente, solamente por fuera, no de corazón. El ejemplo tal vez más claro de los reyes de Israel lo tenemos en el rey Ezequías, un buen rey, que también, bueno, pues tenemos la historia de Ezequías, sobre todo,
Pues en Segunda de Crónicas, capítulo 29-31, es también un rey que promovió una reforma, ¿no? Que también es digno de estudiar. Bien, pues su propio hijo Manasés. ¿Sabéis cuál fue el hijo de Manasés? El propio hijo de Ezequías. ¿Cuál fue? A ver. Os he dado una pistita. Creo que Manasés. Creo que Manasés, sí. ¿Y quién fue Manasés? De Manasés leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá, a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Más mal incluso que todas las naciones que habían antes de la conquista de Israel. Con lo cual vemos que sí, estuvo muy bien la fidelidad de los reyes. Estuvo muy bien la reforma que hicieron, pero es que el pueblo no estaba, el corazón del pueblo no estaba en ello. Esto no quiere decir que la fidelidad de cada rey o de cada régimen, ¿no? Rey, régimen, pues no haga para nada y no sirva para nada. Este régimen, digamos, un poco, que se pone por la autoridad de los gobernantes. Porque, como hemos visto, Uzías fue ayudado maravillosamente por Dios. Ezequías, leemos la historia de Ezequías sobre todo en el libro de Isaías, ¿no? Y allí pues vemos que fue librado ante la invasión de Sennacherib y también recibió sanidad de Dios, le dio 15 años más. Mientras él fue entonces fiel a Dios, nadie lo tocó y nadie tocó al pueblo. También Josías, ¿no? Sabemos que él acabó trágicamente porque además va y lo mata Faraón. No tenía que haber muerto él. Porque no tenía que haber salido al encuentro de Faraón cuando él mismo le dijo: no te metas, que eso no va contigo. Él se metió y pues Dios, incluso a Josías, pues lo llegó a disciplinar de esa manera. Pero en todo caso, Josías vio lo suficiente ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios de reforma en Judá y también en las antiguas tribus de Israel. Vivió lo suficiente para cumplir las profecías que se habían hecho al respecto de él, que iba a quemar los huesos de los sacerdotes de Baal en Samaria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que la fidelidad de los gobernantes, esa fidelidad es importante porque protege al pueblo y protege la nación. ¿Verdad? Y nadie los pudo atacar, y nadie pudo, mientras que Israel o Judá estaba en la fidelidad de Dios, nadie pudo con ellos. Y fue cuando ya dejaron de serlo, cuando los enemigos se les saltaron encima. Entonces vemos que ciertamente es importante, pero al mismo tiempo nos muestra los límites de esta reforma si solo es por compulsión de ley de las autoridades civiles, sin que el corazón nuestro, el corazón de la gente, esté en él. Sin que cada uno de nosotros tenga un corazón para el Señor y para la reforma. Y este es el modelo, por lo tanto, de la reforma, sí, reforma personal, que acompaña a la reforma nacional y que al mismo tiempo que acompaña lo promueve, ¿no? Es como si fuera, está interrelacionado siempre, nacional y por supuesto también eclesiástica. Entonces, tenemos algún ejemplo, digamos, ya no solamente en la escritura, en la, digamos, historia, un ejemplo de esta reforma personal. Pues sí, hermanos, está el conocido como el Pacto y Liga Solemne de Westminster, ¿no? Pacto y Liga Solemne de Westminster, que se hizo del año 1643, antes pues de las guerras civiles en Inglaterra, antes también de la Asamblea de Westminster y de la Convención de Westminster en el año 1647-48.
Entonces, ¿qué fue este pacto? Vamos a resumirlo, no vamos a entrar mucho en detalle en esto, por supuesto. Entonces, este pacto fue un pacto del Parlamento, un pacto del parlamentarismo, del Parlamento inglés y escocés sobre todo. También estaba el Ulster, la que se conoce como el Irlanda del Norte, para unificar todos los territorios de lo que se llama ahora, por supuesto, Reino Unido, sobre todo en un sentido religioso. Unificarlo significa, por lo tanto, unificarlo con una sola confesión de fe, y eso estaría entonces al origen de la confesión de fe de Westminster, ¿no? Pero también en un culto público, y eso dio lugar también al directorio de culto público de Westminster, o también en el gobierno presbiteriano, y dio lugar también a la forma de gobierno presbiteriano de Westminster, a la disciplina, a los catecismos, etcétera, etcétera. Era, por lo tanto, un sistema básicamente parlamentario, pero no era tampoco esto que querían derrocar al rey, ¿no? No era republicano. Sí parlamentario, pero no republicano. Y de hecho fue aprobado por el rey Carlos I y lo firmó. El Carlos Rey I. Que fue aquel que le cortaron la cabeza, ya lo veré a continuación. Carlos I. Y después también su hijo, el de la restauración de la monarquía en el año 1760, Carlos II, también lo firmó. El pacto de la Liga Solemne. Lo firmaron, pero no lo cumplieron. Lo firmaron, pero no lo cumplieron. Porque no estaba el corazón en ello, ¿no? No estaba el corazón en lo que se firmó, ¿no? En el pacto. Y esto también fue ignorado soberanamente ¿por quién? Por Cromwell. ¿Conocéis Cromwell? Hay algunas películas también de él y se presenta a él como el gran héroe, ¿no? Gran héroe. Yo lo comparo bastante a un tipo como Franco, de la época. Y él ignoró, Cromwell, completamente el pacto, la Liga Solemne y la uniformidad y la unificación de Inglaterra y de Escocia y del Ulster, religiosamente. Entonces fue un poco la anarquía, con lo cual, pues, todo lo que vino después, en buena parte fue debido a ello. Pues vemos entonces, hermanos, el objetivo netamente era la reforma que decimos, una reforma plena, reforma verdadera, llena, ¿no? Hasta el final, ¿no? Que se iban a unificar religiosamente los territorios, ¿no? El pacto equivalía a decir que no vamos a tener otro rey en nuestro territorio que no sea reformado, que siga la verdad de la palabra de Dios, de la reforma. No lo vamos a aceptar, venía a decir, porque lo firmaron sobre todo los nobles. Y tampoco vamos a aceptar pues, que hayan cismas, divisiones, idolatrías, que llaman la prelacía, es decir, el gobierno de obispos, ¿no? Del sistema anglicano, también el sistema del papismo, etc., para que sea verdaderamente la religión reformada según la palabra de Dios. Bien, todo esto está en unos breves puntos, ya vemos, esto está aquí en este librito, esto se puede leer en un breve tiempo, una tarde, pero solamente quería pues, compartir el sexto punto, que creo que es el último. El sexto punto, y sobre todo en el segundo párrafo de este sexto punto, encontramos lo que quiero decir, lo que me refiero acerca de la reforma personal. Y os voy a leer este párrafo. Dice: y porque estos reinos son culpables de muchos pecados y provocaciones contra Dios y contra su Hijo Jesucristo, como es muy manifiesto por nuestras aflicciones y peligros actuales, y el fruto de ello, profesamos y declaramos ante Dios y ante el mundo nuestro verdadero deseo de ser humillados por nuestros pecados y por los pecados de estos reinos, particularmente en que no hemos, como debiéramos, valorado el beneficio inestimable del Evangelio, en que no hemos luchado por su pureza y por el poder del mismo, en que no nos hemos esforzado, fijémonos lo que dice, no nos hemos esforzado
a recibir a Cristo en nuestros corazones, ni tampoco a caminar de manera digna de Él en nuestras vidas. Todo lo cual ha sido causa de otros pecados y transgresiones que tanto abundan entre nosotros. Y nuestro verdadero propósito, vemos, el corazón dispuesto y preparado, nuestro verdadero propósito, deseo y dedicación para nosotros mismos y para todos los que están bajo nuestro poder y cargo, tanto pública, familia, ¿no?, como individualmente, en todos los deberes que nosotros debemos a Dios y al hombre, y sin ninguna pretensión, es esforzarnos en enmendar nuestras vidas y que, fijémonos, que cada uno de nosotros, vaya delante de los demás en ejemplo de ¿qué? En ejemplo de una verdadera reforma. Cada uno un ejemplo de una verdadera reforma, con el fin de que el Señor aleje de nosotros su ira y su gran indignación y que establezca estas iglesias y reinos en la verdad y en la paz. Así pues vemos que brevemente lo que hemos leído parte de qué, de constatar primeramente, de ser consciente de los pecados, del pecado del reino, del pecado de la sociedad, del mundo. No habla primeramente de cada uno, sino del pecado del tiempo general, del cual somos en muchas maneras cómplices y partícipes. Y entonces, pues, humillarse verdaderamente por estos pecados y por nuestros propios pecados. Humillarse ante Dios por los pecados del tiempo y por nuestros propios pecados. Y en cuanto a los propios pecados, dice particularmente esto, dice, no valorar el beneficio inestimable del Evangelio, no valorar el beneficio, no valorar el Evangelio debidamente, el único mensaje de salvación, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No haber luchado por su pureza en la predicación, en el anuncio de Cristo, que está mezclado con tantas cosas, ideas, errores, etcétera, etcétera. Fijémonos, no haberse esforzado por recibir a Cristo en nuestros corazones. Muchos reformados, ¿no?, se quejan de la oración de recibir a Cristo en sus corazones. Y está en el documento del pacto y liga solemne. Que hemos de recibir a Cristo en nuestros corazones diariamente, hermanos. Diariamente hemos de recibir a Cristo por la fe en nuestros corazones, y dice también esforzarnos en caminar de manera digna de Él, de Cristo, en nuestras vidas. Lo cual, hermanos, es las obras, ¿no? Recibir a Cristo es la fe, caminar de manera digna son las obras, ¿no? Fe y obras, fe y obras. Fe y obras, eso es la vida cristiana, ¿verdad? Para nosotros, dice, para los que están en nuestro cargo, tanto individualmente, en nuestras familias, si somos padres de familia, como también públicamente, ¿no?, si uno pues tiene cargo de responsabilidad en la sociedad, ¿no? Y entonces, esforzarnos, vemos esta frase, hay que subrayarla y enmarcarla, dice, para que cada uno de nosotros vaya delante de los demás en ejemplo de una verdadera reforma. Cada creyente ha de presentarse ante los demás como el ejemplo de una verdadera reforma, con el fin, la última palabra es que aleje de nosotros su ira y su gran indignación, y que estas iglesias y reinos sean, pues, entonces establecidos en la verdad y en la paz. Porque los pecados del tiempo presente, ciertamente, el Señor los ha de visitar. Porque no puede ser de otra manera, porque Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios gobierna sobre la creación. Dios es misericordioso, por supuesto, es lento para la ira, grande misericordia, pero la misericordia y la gracia de Dios no anula su justicia. Y la justicia de Dios, ciertamente, pues no se puede vulnerar. Y si hay unos pecados que prevalecen en la sociedad, en el mundo, en nuestras naciones,
esos pecados ciertamente van a ser castigados con juicios históricos. Ciertamente. ¿Cómo ha sido así estos 2000 años de historia del cristianismo, que es la historia en la que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando las naciones con vara de hierro? Así, por lo tanto, esto es en cuanto a esta reforma personal. La cuestión, por lo tanto, no es solamente echar la culpa a los demás, a los dispersos enteros, ¿no? La culpa es del sistema, cuando éramos jovencitos, ¿no?, en el instituto. La culpa es del sistema, ¿no? Del sistema capitalista o del comunista, de los sistemas, de fuera de nosotros, no. La culpa es que nosotros también participamos de todo esto, de muchas maneras. Ni las naciones son lo que, pues, deberían ser, pero tampoco nosotros somos lo que como cristianos deberíamos ser. Y para eso hemos de estimar sobre todo, por encima de todo, la palabra de Dios y el Evangelio. ¿Qué es entonces necesario ya, concluyo hermanos, para esta reforma personal? Sobre todo, principalmente. Primero, sobre todo, si uno no es del pacto con el Señor, es decir, si no está dentro de la verdadera religión, sabemos que en un sentido general el pacto también se aplica al catolicismo romano, por cuanto también está el bautismo presente. Reconocemos entonces la validez de este bautismo y no obligamos su repetición porque pensamos que Dios es también fiel al pacto, en un sentido general. Pero el pacto verdaderamente está entre los creyentes de la verdadera religión de la palabra de Dios. Y si alguien está fuera del pacto de Dios, esta reforma personal, primeramente, sobre todo, ¿qué significa? Significa conversión a Dios. Conversión a Dios de todo corazón. Dejar los caminos en los que uno ha estado andando hasta ese momento. Que uno ha sido enseñado en la ley del país, en la costumbre de sus padres, en la tradición de su iglesia. ¿Para qué? Para seguir a Dios. Salir de la corriente de este mundo. Conversión a Dios. Y una vez convertidos los creyentes, segundo, principalmente, la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Sin ella, el mundo, ¿cómo funciona? Pues funciona la cultura, pues dice la palabra de Dios no sirve, porque ¿cómo funciona entonces? Pues a base de las modas, ¿no? Las corrientes, lo que te dicen los medios de comunicación a cada momento. Pero nosotros tenemos una palabra que vive y permanece para siempre, es inmutable, lo que aquí nos dice, nos enseña. Verdad, absoluta e inmutable. Y es la palabra viva y eficaz de Dios, es la palabra inspirada por Dios, es la palabra infalible. En ella, por medio de ella, el Espíritu Santo habla. Él es el juez. Por lo tanto, entonces, hemos de tener también la más alta reverencia por la Escritura. Ante cualquier situación, ante cualquier dilema, busquemos primero palabra de Dios. ¿Dónde? En la Escritura. ¿Se nos viene algún texto relacionado con esto que nos arroje luz? Entonces vemos, esa es la cuestión. Sobre todo, tener esa más alta estima, y la reforma personal es entonces esa transformación progresiva de nuestra vida por medio de la palabra de Dios, para que cada vez sea más y más bíblica, dejando cada vez más y más los pecados en los que hemos nacido para tomar cada vez más y más esa forma bíblica. Bien, pues entonces esa es la cuestión. En cuarto lugar, tener también en mayor estima, por supuesto, las ordenanzas de Dios, por las cuales el Señor nos da su gracia, los medios de gracia. Tener en la más alta estima los días del Señor. Tener en la más alta estima, pues, los cultos a Dios, las ordenanzas del culto a Dios guardadas en toda pureza. Por lo tanto, el canto de los salmos, que muchos, hablan de aquella manera, para nosotros es de la mayor reverencia, no por las palabras que podamos encontrar aquí, sino porque
Bueno, es una versión de los cantos de la Biblia. Y en tanto en cuanto se ajustan y expresan los salmos de la Biblia, estamos cantando los salmos de la Biblia. La predicación de la palabra también, por supuesto, las oraciones, los sacramentos, el bautismo, la cena del Señor. Estimar el beneficio inestimable, por supuesto, del Evangelio de Cristo. Buscar a Cristo cada día. Buscar de Él en las Escrituras. Buscar a Cristo en las Escrituras, a través de las Escrituras, para que Él sea nuestro pan de vida. Para que seamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, poniendo la muerte en nuestras obras de carne, resucitando en vida nueva. Y por último, llevando una vida, hermanos, de continuo arrepentimiento. Una vida de continuo arrepentimiento de nuestros pecados. Y esto, por lo tanto, significa estar permanentemente alerta y dispuesto a arrepentirnos de todo pecado que el Señor, por medio de su palabra, nos haga ver. Y eso es lo que significa tener un corazón deseoso y preparado. Deseoso y dispuesto, preparado y dispuesto para la reforma. No que es algo que te imponen y que después tú vas por otras cosas a los ídolos y según las ideas de este mundo, sino que estás siguiendo, apoyando y promoviendo y mostrando a todos y mostrándote a todos como un ejemplo de verdadera reforma por medio de tu vida. Pues hermanos, pues que así sea. Que el Señor entonces nos ayude a poner esto por práctica, por obra. Si no lo hemos hecho hasta ahora de manera muy poquita, ¿no? Muy poquita. Hermanos, poned, lo digo con reverencia, a prueba al Señor. Es decir, tomad a Dios al pie de su palabra. Cuando alguien te da un compromiso y dice, te tomo la palabra, lo que has dicho. Bien, pues hay que tomar así a Dios en lo que Él dice en su palabra. Hermanos, la idea no es sed vosotros leales y Dios será leal. Dios, sí, por supuesto es leal. La idea es, Dios es leal, por lo tanto, sed vosotros leales al Señor en su pacto. De la misma manera que Él es santo, por lo tanto, hemos de ser santos todos nosotros. Él es santo, hemos de ser santos. Él es leal y fiel. Por lo tanto, nosotros hemos de serle fieles y veremos las grandes cosas que el Señor todavía puede hacer, porque su brazo y su mano no se han acortado para salvar y para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, incluso en este tiempo. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.